Entender que lo afro no es solamente tambor, canto, baile y cultura. Es la típica frase de todos somos café con leche, pero hay unos más café y otros más con leche. Más con leche. No podemos simplemente tapar el sol con un dedo. Exacto, y decir, claro, es que somos una sociedad mestiza y no pasa nada porque esto ya se superó. Sí. No, es un tema de narrativa que hay que tratar de combatir. Claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntamelo Afro. En esta oportunidad me encuentro con Samuel Urbina y Carlos Carrasco. Miren, un placer de que estén aquí. Ajá, los aplausos. Bueno, me gustaría que se presenten ante la cámara. Bueno, yo soy Samuel Urbina. Creo que voy a tomar el consejo de Kiwi. Voy a hacer esta presentación. Soy una persona multifacética y hago muchas cosas. Soy investigador, diplomático, músico, activista climático y escritor. Creo que lo voy a resumir hasta allí. Falta, pero bueno, ahí estamos para... Ahí está un poquito. El resumen. Sí, solamente un poquito. Bueno, por acá, Carlos Carrasco, de profesión periodista, también profesor universitario recientemente, consultor a nivel de algunas organizaciones internacionales y también migrante. He sido migrante en Chile por más de 6 años, así que muy contento de estar acá también en el país hablando contigo, Kiwi. ¡Ay! Y que qué emoción. Es una emoción, sí. Bueno, les cuento más que todo que los invité, ya que pude observar que tienen muchas cosas en común para poder conversar hoy, que nuestro tema es historias ocultas. Son esas historias que han estado en Venezuela, pero no se le da como la suficiente visibilidad de. Que por lo menos me gustaría comenzar como que cuáles son esas historias afro-venezolanas que no se le dan como ese debido crédito en la historia nacional. Porque si vamos al caso, sabemos lo que vemos normalmente en los colegios, en los liceos, pero de realmente saber, creo que nos damos cuenta cuando investigamos por nuestra cuenta y ya cuando estamos que sí en la universidad o hasta más allá. Sí, total. Yo creo que, la idea de remembrar todo lo que no se ha dicho de la historia venezolana tiene que partir por eso, como que de escudriñar las cosas que no se han dicho. Y sí, ciertamente, imagínate, los textos escolares siempre están diciendo como que la historia de Venezuela se hizo a partir de los libertadores que eran blancos criollos, cabe acotar. Y que no hubo mayor participación de otras facciones de la sociedad del momento, y resulta que sí, resulta que incluso muchísimo antes de Wally España, por ejemplo, hubo un Andresote, hubo un Miguel de Buria, una Reina Guiomar, hubo un José Leonardo Chirinos. Claro. Entonces, y que son cosas con las que seguimos conviviendo hasta hoy, solo que como no es parte de la historia oficial, al final del día, parece ser algo más sincrético, que si no estás metido un poco en el tema, pasa de largo, pero muchas de las cosas y las dinámicas que tenemos en la sociedad venezolana se las debemos a las personas que fueron esclavizadas, traídas de África. Hay elementos en común que compartimos con otros países de Latinoamérica y compartimos esos elementos en común, no porque en todo este territorio que hoy llamamos América nos haya colonizado España, sino porque personas esclavizadas de un mismo territorio de África llegaron a distintos puntos de este territorio, compartieron la misma cultura que traían de África y por eso hoy por hoy coinciden algunas palabras y algunos valores. Es que por lo menos creo que hay muchas costumbres que tenemos los venezolanos que se pueden, digamos que asemejar con otros países. Por lo menos digamos que en Colombia, en Colombia se vive otras cosas diferentes, pero sin embargo hay tradiciones que tú dices, esto es muy venezolano. Bueno, sin ir muy lejos, la cultura caribeña es profundamente africana. Es una herencia que se trae de África. Y cuando tú compartes con personas del Caribe colombiano o personas de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, e inclusive a pesar de la barrera idiomática, cuando compartes con gente de Jamaica, de Haití o de Brasil, te das cuenta que hay elementos en común, hay una empatía que no la puedes explicar porque no está dentro de la racionalidad. Total. Que, por lo menos mi familia es tanto colombiana como dominicana. Y ellos tienen muchas similitudes
en cuanto a costumbres, en cuanto a comidas, A que lo comida, llaman, la que lo llaman gastronomía. diferente. Sí, sí. Ojo, pero sin embargo eso es lo mismo. Exacto, es que sí. Mira, por ejemplo, algo muy representativo es el plátano, ¿no? Sí. Por O supuesto. sea, de verdad que es una cosa que, o sea, el fufú, lo que llaman fufú, que es este puré de plátano que se Claro. hace, tú lo puedes ver en La Guaira, en la costa, lo puedes ver en Barlovento, lo Sí. puedes ver en Cuba, lo puedes ver en Jamaica, o sea, en Bueno, todos lados. y también está la religión, que para mí es súper interesante. Les doy este dato. ¿Quién es la patrona de Barlovento? Uy, pelado. Me dejaste La Virgen sin- de las Mercedes. Es la Mercedes. Ok. Estamos hablando de uno de los pueblos más representativos de la afrodescendencia venezolana. Ok. ¿Quién es la patrona de Cali, una ciudad colombiana profundamente afrodescendiente también? Las Mercedes. La Virgen también. de las Mercedes. Ok. ¿Y quién es la Virgen de las Mercedes en el sincretismo santero? O Atalá. Entonces fíjense cómo uno empieza a combinar, a relacionar de pueblos que tienen mucha distancia entre sí, Claro. pero que hay un Tremendo origen dato, en común. sí. Y yo creo que esto es profundamente interesante, genuino, porque también nos habla mucho que de los nombres comunes, de las fechas que pasan Claro, de los largo, apellidos. Sí. hay cosas bien particulares. Justamente hay un documental de Chucho García. Ujú. No me acuerdo de verdad cómo se llama, un salto al Atlántico. Salto al Atlántico. Salto al Atlántico. Padrino, salto al Atlántico. Famoso. Mira, o sea, de verdad que cuando yo vi, para mí me gustaría que en algún momento se hiciera una reestructuración a través del documental, Ujú. porque son imágenes, o sea, son fotos, son videos que llega un punto en donde no sabes cuál es Venezuela y cuáles son los países de África, Ah, sí. porque Claro. son tan similares, tanto en los ritmos, los cantos. Eso, y tú sobre todo porque dices, está enfocado en la música. Te voy a poner un ejemplo. El Culepuya, el Culepuya de Barlovento tiene como varias regiones, ¿no? Está el de Tacarigua, está el de Curiepe, está el de San José, etcétera, ¿no? Y cuando tú saltas el Atlántico, literalmente te das cuenta que, por lo Mira. menos en la ruta diaspórica de lo que es Congo y países ya cercanos al África occidental, ahí están los mismos tambores. Claro. Y la fonética es igual, la rítmica es igual. Y los diálogos, o sea, porque ¿qué pasa? El tambor habla. Entonces, esos diálogos que se terminan siendo como onomatopeyas, se ven repartidos en la diáspora. O sea, tú puedes escuchar un ritmo aquí que es el mismo ritmo en África, con ligera diferencia, Claro, pero viene claro. ahí y te sientes además parte de eso. Y hay palabras que tienen un origen. Por Sí. ejemplo, callapa. Callapa es Callapa. una palabra que el origen en Venezuela justamente viene de Barlovento, Ujú. pero que según estudios lingüísticos es una palabra que tiene un origen nigeriano. sí. Entonces, fíjense cómo ahí empezamos a identificar las relaciones. Es que por lo menos hay muchas cosas, por lo menos en el caso de la música se ven como esas ligeras diferencias, primero porque cuando vinieron las personas que fueron esclavizadas, ellos no encontraron las cosas como hacer sus instrumentos y lo hicieron con los recursos que tenían y lo hicieron lo más similar posible, por eso es que Exacto. hay como algunas cosas que se parecen bastante, Claro, sí, pero sí. al final como que no Como que termina se lo de sonar hubiesen igual. renderizado, Exactamente. Y en el caso de las palabras, o sea, al final el venezolano ha mezclado todo, pero es por todo este intercambio cultural que ha habido a lo largo del tiempo, que ojo, ha sido siempre muy eurocéntrica, porque hasta en un momento de la historia hubo un momento en donde no dejaban entrar a las personas negras al país, creo que fueron dos épocas, Sí, sí, sí. como en 1930 y 1900. algo, Ujú. y otro fue como en 1960 y algo, Sí, hubo 80 dos y algo. proclamas, sí. Exactamente. La primera fue después de la Primera Guerra Mundial, en el interín entre la primera y la segunda. Justamente tenía que ver también con el tema de la migración y cómo las autoridades nacionales no permitían el ingreso de migrantes que fuesen afrodescendientes o en todo caso personas negras. Exacto. Sí, había una práctica explícita en buscar migración europea por Sí. encima de cualquier otra. Sin embargo, fíjense que justo antes de esa época tuvimos una migración de personas afrodescendientes importantísima, pero que no venían de África producto de la esclavización, sino que venían del Caribe. El origen del calixo venezolano está justamente en esa migración que se ubicó sobre todo en el estado Bolívar, en el estado Sucre. Hay familias
en el estado Sucre que pueden ubicar sus orígenes en otras islas del Caribe. Sí, exacto. Sí. Y eso es Grenada, súper interesante Jamaica. porque ahí se empiezan a mezclar otros lenguajes, ya no solo es el español, es el inglés combinado con palabras que tienen un origen africano. Ahí empieza a enriquecerse bastante nuestra cultura, pero se lo debemos mucho a esa última oleada, por así decirlo, de migración de personas afros de origen antillano, es decir, del Caribe. Ujú. Aparte de eso que estabas diciendo ahorita de las migraciones internas, o sea, fíjate esto, aproximadamente entre 1890 y 1900 hubo una migración de venezolanos afrodescendientes de Coro, de la Sierra de Coro, a Trinidad y Tobago. Y esos descendientes de venezolanos en Trinidad y Tobago, afrodescendientes que estuvieron con los trinitarios allá, desarrollaron un género musical que se llama parrang. Wow. Igual que la parranda, pero Ok, parrang. parrang. Y cantan parranda en en English, inglés. en English. Ok. Ok. Chin, 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 y cantan, te lo juro, ¿En cantan en serio? inglés. Mira, lo voy a buscar. Mira, me parece demasiado loco, porque primero no sabía eso del estado Sucre. Yo sé que hay muchos pueblos afro y porque justamente, o sea, conocí una persona que su familia era de Trinidad y Tobago, o sea, sus abuelos, y se vinieron a Venezuela. Y justamente fue en esa oleada. Entonces el tema, cuando uno ve el tema de las migraciones, la importancia que ha tenido, por lo menos en el lenguaje. Ojo, o sea, el venezolano ha mezclado múltiples lenguajes y lo ha convertido en suyo. Pero principalmente ha sido de contexto africano. Claro. Que, ojo, se liga entre nigeriano, de Angola, pero... Ojo, y el lenguaje, y esto como reflexión, yo creo que es algo que no hay que subestimar, porque el lenguaje es la puerta de entrada para también autorreconocerte. Y de ahí preguntarte, me imagino que todos se han preguntado eso en algún momento de su vida, bueno, ¿de dónde Sí. viene tu apellido? Sí. Y a diferencia de cómo puede pasar con una persona fenotípicamente europea o que pueda ubicar su origen ancestría, Sí. en Europa, con las personas afrodescendientes es distinto, porque en el fondo tú puedes empezar a hacer la trazabilidad de tus padres, abuelos, bisabuelos, pero en el fondo tú sabes que ese realmente no es el apellido, al menos de una parte Sí. de tus ascendentes. Y es súper interesante porque al final del día tienes la herencia de distintas fuentes. Por ejemplo, Sí. a mí me pasó dialogando con mi familia paterna que pudimos ubicar el origen del apellido que tenemos, Ujú. que obviamente tiene un origen en una persona que tenía Una hacienda, seguramente. Sí. una hacienda, ¿no? Claro, esclavos, de obviamente. personas esclavizadas, y pudimos ubicar que la primera persona en llegar a Venezuela con este apellido Carrasco llegó a Carora. Oh. Ok. Pero mi familia paterna es de San José de Barlovento. Igual Entonces que debe la- ser súper interesante en cómo fue ese origen. Y mi familia materna es de La Guaira. Así que también hay esa mezcla en la que te tienes que preguntar, bueno, ¿cuál es nuestro origen? Nuestro origen es múltiple, pero yo, sabiendo la historia, decido reivindicar esta herencia, Exacto. en este Te caso, asumes la como afrodescendencia. tal. Exacto, Que, ojo, yo exacto. no sabía eso, por lo menos, o sea, no lo sabía hace un tiempo. Yo por lo menos yo me fui a la costa, yo trabajaba por la costa, por Chuspa. Y alguien me dice de que el apellido justamente viene de eso. Y ojo, pueden conocerse hasta, un ejemplo, Izaguirre. Pueden conocerse... Yo soy Ay, Izaguirre. imagínate, pueden conocerse... Qué locura. Yo soy Izaguirre. Somos primos pueden haber todos, ¿verdad? 10.000 Izaguirre justamente en ese pueblo. Claro. Pero no porque sean ni primos ni hermanos, No, es por sino el apellido exactamente del por el... colonizador y el Pero hacendado. es súper interesante esto porque yo, o sea, mi familia, una parte es de Barlovento, la otra es de La Guaira, pero yo soy de Caracas, nacido en Caracas, en Caricuao, orgullosamente, y con muy poco contacto con ambos mundos. Y ya después de grande es que encontré más personas con el apellido, por ejemplo, Izaguirre. Sí. Antes, cuando era pequeño, no. Es como que nadie conocía Claro. a Izaguirre. Claro. Y bueno, y después Pero sí se te abre parecían el a ti mundo y y- sí, los Uf. veías como iguales, de pronto. Sí. Es que cuando te pones a ver, no solamente con el tema del apellido, sino hasta llegamos a coincidir. Yo siento que también hubo otra ola, Ujú.
pero fue interna, que es que todas las personas que eran de los campos, de algunos pueblos, vinieron a Caracas. Ah, sí, Que es bueno, cuando- el auge de la modernidad Exactamente. caraqueña. Que bueno, también es el tema de la necesidad, la centralización, Sí. o sea, realmente dónde están las oportunidades, porque no están en otros lados. Bueno, eso fíjate que eso, para hablar de eso habría que hablar de Haití, que hay que echar un poquito para atrás. ¿Por qué, Ok. por qué los centros son centros y por qué las periferias son periferias? O sea, Haití fue el centro de la economía mundial por 400 años. Nadie discute eso y nadie lo pone en duda porque era el centro azucarero del mundo, el centro que acaba del mundo. Todo se producía en Haití. Cuando Haití ya no le es rentable el sistema esclavista, bloqueo, ellos se independizan, que es la primera nación que se independiza, y termina siendo una periferia cuando era centro. Entonces, ¿qué pasa? Las haciendas de aquí, en esa misma clave, eran centros. Ok. Ok, centros de poder y centros de poder económico. O sea, poder político y poder económico. Ok. Sí, porque un hacendado tenía que tener, digamos, relaciones Claro. en clave asociación con el gobierno de turno para poder tener ciertos beneficios, Ah, ¿no? claro. Y que, digamos, las legislaciones que no protegían a las personas esclavizadas o bajo el régimen de esclavitud, pues pasaban por debajo de la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a poner el caso de la Urbina y mi apellido, ¿no? Que es loquísimo. Yo soy Samuel Urbina, ¿no? Entonces yo viví en la Urbina. Ok. La Urbina era una hacienda, literalmente. Es muy loco porque entonces, ¿qué pasa? Yo soy Urbina de San José de Barlovento. Significa que entonces el centro era la Urbina aquí en Caracas y la periferia terminó siendo San José porque seguramente traían a los esclavos de San José, los firmaban como Urbina y los traían a Caracas, a la hacienda. Y de hecho Ok. ahí había un hato. Y eso lo tumbaron. Yo hablé con un cronista de la Urbina que el tipo vivió en la Urbina como en 1940 y había una torre, un hato, una cosa así. Claro. Claro, claro. Era una hacienda con una torre de vigilancia para que el negrito no se escapara de la... Igual, igual pasa en Caricuao. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al zoológico, También, cómo no. Ajá. al final está esta estructura que se llama la pirámide Claro. y al lado van a ver lo que son las ruinas de la hacienda Claro. cafetalera, porque al final Caricuao Ok. justamente también Exacto. era una hacienda cafetalera donde también habían personas esclavizadas. El tema es darle la trazabilidad porque se vuelve sumamente complicado y algo que comentaba Samuel que también creo que es fundamental. Acá el tema de la diferencia social entre las personas que fueron esclavizadas y las que no terminó con la abolición de la esclavitud. Correcto. Hay que entender que básicamente lo que pasó fue que un día, en vez de darle comida y techo a unas personas que estaban viviendo en la hacienda de determinada persona, tenían que pagarles un salario, pero Sí. al mismo tiempo les cobraban por eso. Claro, Entonces, monedas en su propia moneda. hasta que llegó Sí. el boom petrolero, las personas ya no eran esclavizadas, pero vivían en una relación de feudalismo, Sí. todavía con quienes eran antes sus amos. Y eso no se cuenta. Al final, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo se dio el origen de los barrios en Caracas? Bueno, se dio justamente de personas que estaban en el campo, Exacto, en la periferia. ruralidad, Claro. Tal cual. que querían huir de esta relación feudal que todavía mantenían con las familias que antes las esclavizaban, tratando de buscar independencia, libertad, autonomía, prosperidad. Que ojo, las que no pudieron conseguirlas, aún las seguimos viendo en el camino. Por lo menos yo siempre pongo el ejemplo de Camino a Barlovento. Por lo Claro. menos que yo choco con esa realidad la primera vez que yo voy a Barlovento, Ujú. y yo veo en todo ese camino las personas que aún siguen viviendo de lo que siembran, de lo que hacen en el El día a conuco. día, exactamente, y de lo que cosechan, comen. Entonces es cuando tú ves realmente la realidad Ujú. de que por qué no hay una respuesta a esas personas que aún siguen esas condiciones. Y cuando tú realmente investigas de dónde viene la condición de esas personas, es de justamente esa época que, bueno, ok, ya yo sí me independicé, yo me salí de aquí, pero prácticamente me dejaron al vacío, a la Sí. nada. Es decir, sí, Sí. o sea, el tema ya se acabó, la esclavitud, Claro. pero me dejaron sin nada, o sea. Claro, pasa es que, bueno, yo creo que yo en algún punto hice algún tipo de investigación sobre eso y un paper en el que hablo de la raza, la razón y la clase. Ok. En esa tríada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La raza como condicionante de tu humanidad, la clase como condicionante de tu lugar humano en la sociedad, obviamente, y la razón porque es la razón del proyecto que es civilizatorio en el que nos excluimos porque ya no somos rentables del sistema feudal.
Entonces ya como las manos de obra ahora, bueno, pasan desde ser herramientas automatizadas de inteligencia artificial hasta algoritmos cuánticos y cualquier tipo de cosa, eso ya no lo hacen personas negras. Las personas negras se encargaban de mantener familias, de cuidar y proteger a los bebés, de sembrar la comida, de labrar la tierra, de cultivar, de cosechar, de crear, de construir, ¿sí? Entonces, como ya esas cosas han sido tomadas por vamos a decir, lo que en el sistema actual de producción que es capitalista, digamos que es la automatización de todos los medios de producción. Ok. Exacto, todo está automatizado, por ende ya nosotros no somos como mano de obra útil, pues, de alguna manera. Entonces, nuestro lugar en la sociedad, en esos lugares al ostracismo que son nuestros pueblos ahora, vemos esos casos. Y bueno, yo diría que ahí hay un dilema, ¿no? ¿Nos incluimos en el sistema que nos oprimió o creamos otro sistema diferente para que todas las identidades, o sea, es como un mundo de mundos? Sí, igual nosotros tenemos un problema que no es exclusivamente de los afrovenezolanos, sino en general de Latinoamérica, que es un tema de narrativa. Al final del día, y eso yo creo que es una diferencia fundamental cuando empezamos a discutir de este tema y nos queremos comparar, por ejemplo, con los afroamericanos de Estados Unidos. Sí. Que aquí Total. la narrativa y el discurso oficial en Latinoamérica ha sido de mestizaje. Un mestizaje basado en Exacto. que le da legitimidad a los sistemas democráticos. Entonces, para Exacto. ponerlo en palabras criollas, es la típica frase de todos somos café con leche, pero hay unos más café y otros más con leche. Más con leche. Y con esa cual. narrativa entramos todos. Buenísimo, pero en la práctica no sucede así. En la práctica no sucede así porque si tú vas a los barrios, a los sectores populares de las grandes ciudades en Venezuela, si tú vas a zonas como Barlovento, si tú vas a zonas como la Costa de Aragua o tú vas a zonas como el estado Sucre, la mayoría de las personas que viven en condiciones de profunda pobreza son afrodescendientes. Entonces no podemos simplemente tapar el sol con un dedo. Exacto, y decir, claro. es que somos una sociedad mestiza y no pasa nada porque esto ya se superó. Sí. No, es un tema de narrativa que Y lo hay que tratar de contrario, combatir. sí, claro. Una confesión al público. Tengo miedo de entrar a las Mercedes. Lo que pasa es que sí siento que es como, de verdad, o sea, hablando muy en serio, me han pasado como en 4 o 5 o quizás más oportunidades que obviamente percibo en caliente in situ la discriminación. Claro, claro. Es Sí. una Sí, cosa que de verdad, es como que si la gente te viera y se preguntara, ¿qué diablos hace este negro aquí? Sí. No eres de aquí, no te ves como yo, no actúas como yo, no te vistes como yo, ¿qué haces aquí? Y en todo caso, si uno va, como dices tú, de pronto un poco arreglado y como que tratando de encajar en ese paradigma y esa estética blanca, eres como, vamos a decir, una revista de... No, Samuel, y no solo eso, sino que al final eso que tú bien comentas, lo normalizas. Lo Sí. normalizas y empieza a ser parte de tu mindset y pasa en muchos países de Latinoamérica. Pero para mí como que fue brutal, como que te explota la cotufa, como quien dice, fue cuando yo tuve esta conversación con jóvenes así como nosotros, pero africanos. De Nigeria o de Ghana, que por supuesto nunca en la vida en sus países han experimentado ese tipo de cosas. Se han experimentado cosas así como fuertes, ha sido fuera de África, pero esa experiencia previa que han tenido en sus países incide en algo fundamental, y es que tienen mayor seguridad sobre su identidad, sin pena a reivindicarla. Acá, en Latinoamérica, para no poner solo el caso de Venezuela, las personas afrodescendientes saben muy bien esto que tú estás comentando de las Mercedes. Entonces, racionalizas oye, no voy a ir a tal lado porque no quiero que me miren feo. Sí. Exacto. ¿Sabes qué? Prefiero no rumbear en tal sitio porque puede ser que no me dejen entrar. Exacto. Ese tipo de cosas que otras personas con tu mismo color de piel, pero en otro contexto, no han experimentado, te abre un poco los ojos a, oye, nosotros estamos normalizando un racismo estructural que con un discurso oficial de que todos somos mestizos no se visibiliza, pero que realmente pasa. Es que no solamente eso, porque no solamente se trata de no darle o no hablar de esto.
o de normalizarlo, sino que también se le quita el peso que debería tener en cuanto a la responsabilidad de responder a todas esas problemáticas sociales. Porque para mí con el discurso de todos estamos juntos, todos estamos mezclados, Sí. todos somos iguales, Mestizar. es como invisibilizar que hay diferentes problemáticas que el Estado tiene que responder. Claro. Y lo que hace es prácticamente aislar el problema y que siga aumentando el problema. Sí, bueno, yo puedo tener una opinión diferente. A ver, puedo decir algo. No en defensa de nadie ni nada, ¿no? Pero quiero... A ver, el problema con el Estado venezolano y obviamente quienes rigen el Estado venezolano va más allá de más allá del tema ideológico, más allá del tema político. Es un tema de racismo institucional. O sea, fíjate Sí, tú, estructural, acabas de decir estructural. estructural, pero el institucional incluso va más específicamente a tratar de denigrar esas políticas públicas que sí están en plan, que sí están redactadas, que sí existen. Claro. Tenemos Claro. una ley, tenemos, de pronto está el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, que eso casi nadie lo conoce, pero está en proceso Claro. y entonces... Hasta la ley en contra de la discriminación racial. Exacto, la LOCDRA. Y tenemos un montón de herramientas que el Estado no aplica porque el Estado en sí, mire, el Estado en Constitución es racista. Constitucionalmente, a pesar de que diga sociedades pluriétnicas y multiculturales, pero se nombran a los pueblos indígenas y no se nombran A los pueblos Sí. afrodescendientes. En cambio, en la Constitución, por ejemplo, de Colombia, Lo sí dice se nombra. explícitamente y tácitamente. Entonces, eso por ponerte un caso. Pero otro caso es la aplicación de la LOCDRA. Tú entras a Farmatodo y en Farmatodo te dice prohibido actos de discriminación racial. Ah, sí. Exacto. Pero ¿quién hace ejercer ese Exactamente. derecho? Y yo creo que ahí hay un tema de apropiación de que tenemos que nosotros, o sea, si nosotros somos víctimas de eso y vemos una ley que nos ampara, hagámosla nuestra, apliquémosla y bueno, veamos hasta dónde llega el hecho de que, bueno, con nuestra participación eso se amplíe. Porque Es que también el problema es la falta de concientización a los Claro. entes competentes que están para atender las denuncias. Porque por lo menos en su momento, que creo que eso fue el año pasado, antepasado, que es cuando realmente surge todo este auge. O sea, para mí en lo personal, este auge afrodescendiente surge es en pandemia, con el Ok. tema del autorreconocimiento, la gente compartiendo información, o fue, digamos que desde que yo comencé. Exacto, Y que yo exacto, pude notar también. ese cambio. Que hubieron diferentes denuncias, porque bueno, después de que se terminó la pandemia, muchas personas, bueno, se dejaban su cabello natural, entre otras Claro, cosas. claro. ¿Qué sucede? De que entre todo ese poco de fíjate. denuncias que hubo, solamente respondieron páginas de Instagram a hacer denuncias públicas, porque cuando iban a los entes competentes, mira, ay, mira, ¿qué es eso? Ah, bueno, sí, te dijeron, pero ¿qué tiene que ver? Exacto, porque Y no hacían es la nada. mentalidad, fíjate, es que No, estamos- y es un desafío que yo creo que es la gran tarea que tenemos por delante. Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó justamente en este autorreconocimiento que al final yo pude conquistar ese autorreconocimiento fue en Chile, donde personas afro, también de otros países, de Colombia, de Haití, de República Dominicana, nos reuníamos porque sufríamos los mismos percances Sí, y sí. vivencias en Chile, que es una sociedad también profundamente racista en algunas prácticas, y justamente ahí fue donde reconocí esa identidad y empecé a preguntarme también qué pasa en Venezuela, qué pasa en mi país y por qué en los primeros 25 años de vida no se habló de este tema, o por qué a las preguntas que hacía la respuesta siempre era: no vale, eso no pasa aquí, Eso no eso, pasa aquí. eso pasa en Claro, Estados claro. Unidos. Exacto. Aquí no traigas esas ideas de Estados Unidos porque Sí, esto sí. acá Qué no cliché pasa. eso, de Es verdad. que creo que la gente tiene que entender de que cada país tiene una cultura y unas dinámicas completamente diferentes. Sí. Y que capaz el racismo no solamente es violencia física, sino va mucho más allá. Claro, en el caso de Venezuela, ojo, sí se ve segregación. O sea, lo podemos ver en nuestros pueblos afro que están justamente en ciertos lugares fuera de la centralización. Pero mientras que aquí es un tema de la... Ay, ¿cómo que se le dice esto? De mejorar la raza. Capaz allá sí se ve más segregación de que mira, Claro. tú conmigo no, porque yo soy de raza pura y tú eres... Sí, sí. Mientras que aquí es bueno, tú puedes mejorar, ¿sabes? O sea, tú puedes Exacto, aspirar a lo que yo siempre soy. se puede mejorar, claro. También yo creo que hay que cuestionarse todas las estructuras, no solo las del Estado, sino las del resto de la sociedad. O sea, googleen Fede Cámaras y vean la junta directiva. Díganme si hay una persona afrodescendiente. Nah. No la No.
Veamos qué personas fenotípicamente afrodescendientes en estos momentos están en un cargo de influencia en el sector privado o en el mundo inclusive de las organizaciones sociales. Exacto. Yo creo que hay que hacerse esas preguntas porque al final la respuesta puede ser incómoda, pero es necesaria. Sí. Y es hablar de, oye, no somos, y con esto no es echarnos todo lo malo encima, exacto, claro. sino reconocer, oye, sí, aquí hay un problema. Que nuestro problema no se parece al de Europa, al de Estados Unidos, nada que ver, por supuesto, pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Claro, hay un tema acá que hay que hablarlo, que hay que trabajarlo y ver de qué manera entre las organizaciones que tiene la ciudadanía y las instituciones del Estado se hace algo. Sí. Hay que tratar de ver cómo se hace algo ciertamente, porque imagínate, o sea, poniendo ejemplos vivenciales, un tanto como para no ponerle esa rigidez académica que a veces uno, y me pasa muchísimo, ¿no? Pero fíjate, volviendo al ejemplo de las Mercedes, yo creo que ese fenómeno es súper interesante porque tiene tantas aristas de las que tú puedes tomar ejemplos, que inclusive te pierdes de vista, por ejemplo, cosas como que tú puedes ir a comprar en una tienda en las Mercedes y vas a ver que el populi de los que están allí comprando no son como tú, y por ende tú te sientes extraño, pero es lo que tú decías hace rato también, Carlos, que es como yo en mi identidad, en mi reafirmación como afro-venezolano, afrodescendiente, persona negra, como me quiera llamar, no tengo que tener miedo de estar en un lugar así. Claro. Porque el lugar, o sea, ellos no son dueños de ninguna secta. Claro, el lugar es público. El lugar Claro. es público, o sea, yo no tengo por qué sentirme ofendido porque yo entro en un formato en el latillo y una señora o un señor, una Karen puede ser, tranquilamente me vea y diga, ¿qué haces tú comprando aceite? Bueno, señora, no lo sé. O sea, no lo sabe. Eso fue demasiado raro. Sí, pero el ejemplo... Sí, no, pero... Sí, claro. Creo que ponerlo así, en ese tamaño, en esa escala, hace que otros también de pronto pues, se identifiquen. Yo sí he sentido muchísimo eso. Y también lo puedes ver en centros educativos. Claro. El menosprecio a la inteligencia del afro, el hecho de que de pronto si tienes una opinión es que no puedes hablar muy duro porque entonces eres histriónico y estruendoso, entonces Sí. no puedes como que contravenir el orden social que es imperante de las personas blancas, ¿sabes? La etiqueta, Claro. párate recto, no hables así, párate, ¿sabes? Las expectativas que tienen de ti solamente por ser una persona Claro. racializada. Exacto, tal cual. Entonces, no sé, yo digo que la racialización en Venezuela sí es multifacética y multidimensional, pero empieza por que la gente reconozca e identifique cuándo está siendo afectada, o sea, cuándo está siendo vulnerado, cuándo te están discriminando y cuándo no. No, y decirlo sin prejuicio. Claro. Me siento mal y siento que al final del día el tema de que me discriminen por mi color de piel sí es algo que me afecta. Exacto. Empieza por eso. Bueno, ya para poder ir cerrando el programa, me gustaría que dieran su opinión en cuanto a qué creen o cuáles son las acciones que deberíamos de tomar para poder visibilizar tanto la historia afrovenezolana, las contribuciones que han tenido a lo largo del tiempo, porque es algo que no se toma en cuenta, o sea, Claro. mira, en ningún contexto venezolano, más allá de la época de esclavización. Entonces, ¿qué acciones crees que deberíamos de tomar para que realmente pueda haber esa transformación? Bueno, yo diría que algo fundamental es que esto no depende de una sola persona, ni de un solo actor, no es algo que dependa del Estado o del gobierno, ni es algo que dependa solo de la sociedad y de los colectivos y nos autoidentificamos como personas afrodescendientes. Esta es una tarea colectiva. Y en lo concreto creo que hace falta crear más espacios permanentes. Cuando uno ve el caso de otros países tan cercanos como puede ser el caso de Colombia o el caso de Perú, uno ve que hay museos de la afrodescendencia de esos países que cuentan las contribuciones que han hecho las personas afrodescendientes en esos países y cuáles son sus principales demandas hasta el sol de hoy. Ese tipo de espacios de manera permanente, más allá de un festival, más allá de un día que lo tenemos, es necesario construirlo, ojalá de manera colectiva, que dependa no solo de la voluntad de una institución pública, sino también de lo que pueda hacer el resto de la sociedad. Pero como acción concreta, creo que por ahí podríamos empezar a hacer algo. Yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo a eso le agregaría algo más que vendría siendo como
entender que lo afro no es solamente tambor, canto, baile y cultura, sino que somos personas que somos capaces, lo hemos demostrado en la historia, lo seguimos demostrando aquí, capaces de hacer cosas inimaginables. Y en ese mismo sentido, yo sí diría que es excelente la propuesta que hace Carlos de pronto hacer espacio de como un encuentro, ¿no? Que sean espacios en donde no solamente los afros, sino gente que no es afro, porque Sí. hay que educar. Y en ese educar, yo creo que tanto nosotros mismos como activistas, en nuestro círculo cercano, que estamos rodeados también de personas afro que de pronto no son tan letrados, de pronto no están tan inmersos en esos sitios, y también tenemos personas que pueden catalogarse como personas blancas. La idea es que todos converjamos para entender primero la dinámica de cómo opera el racismo y la discriminación acá. Claro. Y segundo, para subvertirla no desde el mestizaje, sino desde el entendimiento mutuo de que somos lo mismo. No, Sí, y hay eso. mucha pedagogía por hacer. Yo les doy estos 2 datos y con esto al menos cierro mi parte. El Museo de la Afrodescendencia en Perú, el espacio, ¿quién lo dio? El Congreso. Si ustedes van a Lima, el espacio del Museo de la Afrodescendencia lo tiene el Congreso de ese país. Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el museo que más se visita en una capital que de por sí tiene muchos museos es el Museo Afroamericano, uno de los museos más hermosos y más grandes que hay en el mundo. Hay ejemplos de que podemos hacer cosas como esta porque tenemos una historia muy rica en Venezuela, Sí. y hay que empezar a contarla. Bueno, yo para cerrar igualmente diría que creo que este tipo de cosas, por lo menos este programa, Ok. programas similares a este, son súper útiles, porque creo que llegamos a un sector que no llega de pronto otras capas que también tienen incidencia en el tema, ¿no? No es el Estado del gobierno, sino somos nosotros mismos tratando de mirar hacia adentro de nuestras propias comunidades, rescatando esos valores y enalteciéndolos como algo también importante dentro de lo que compone la venezolanía en este caso. Claro. Bueno, de verdad que, miren, gracias. O sea, de De verdad nada. no tengo más nada que decir que gracias. Gracias por el tiempo, gracias por estar aquí, gracias por lograr esta conversación tan increíble. Tan amena. Gracias por invitarnos, de verdad. Súper cómodo, y ojalá que esto despierte conciencia en muchas personas. Y no, y que se repita. Creo que tiene que repetirse para que Claro, siga claro. estando. Quedaron Ay, temas pendientes. Ya Súper, de ahí muchos. eso es una señal del destino. No voy a decir por qué, pero gracias a ustedes que nos ven. Bueno, me gustaría que dejaran sus redes sociales. Ok. Esto era primero que las redes. Creo que. No, hay que no, darle las di gracias tus a- redes mientras yo pido mi deseo. Sí, dale pues. Alejandro V en Instagram, en X y en TikTok, Samadhi9. Bueno, en mis redes sociales en Instagram, súper simple, Carlos Carrasco Muro, todo pegadito. Y en Twitter, Carrasco Muro C. Ahí nos podemos estar viendo y hablando. Y Cuéntamelo Afro, tanto en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Y, se pueden suscribir a la campanita. El Por botón favor, del like. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? El like, el comentario. Estoy Por esperando. favor. Ya y saben. que también Pilas. pueden seguir a IP Piso Media Group Oficial, que es nuestra casa productora que, bueno, nos brinda el espacio y están aquí con nosotros desde el primer día. Entonces, hasta luego y nos vemos en una próxima.